Ok, muchas gracias, compañero. Ya estamos grabando, listo. Vamos a volver a leer el ejercicio. Ahora sí, se hace un home run al pegarle a la pelota de béisbol de manera que libre una pared de 21 metros de alto, situada a 130 metros de la base de home. La bola es golpeada con un ángulo de 35 grados con la horizontal y se desprecia la resistencia al aire. Encuentre la rapidez inicial de la bola y el tiempo que tarda la bola en llegar a la pared. Y la última, las componentes de la velocidad y la rapidez de la bola cuando llega a la pared. Suponga que la bola es golpeada a una altura de 1 metro del suelo. Ok, vamos a hacer esto como el diagrama que representa este tipo de ejercicio. Nosotros vamos a tener lo primero, que es esto de acá. Se dice que la bola pegó un home run porque fue lanzada y superó una pared de 21 metros de alto, situada a 130 metros de la base del home. Entonces, utilicemos la base del home como nuestra referencia. Digamos que, este es nuestro X y nuestro Y. Digamos que nuestra base de home, que en béisbol es como una figura así, como un pentágono. Nuestra base de home, que es como una figura de pentágono, está localizada aquí en el punto 0 en la horizontal. ¿Dónde está ubicada la pared en la horizontal? Pues la pared está ubicada a 130 metros. Aquí nos lo dicen. La pared está ubicada a 130 metros de la base de home. Es decir, que aquí, a 130 metros, está ubicada la pared. ¿Y cuánto? Y esta pared tiene una altura de ¿cuánto? De 21 metros de alto. Es decir, si estos son 130 metros, yo sé que la pared como tal, lo voy a dibujar aquí, tiene una altura que vamos a decir que son 21 metros. ¿Alguna duda con este planteo? Simplemente sabemos que desde el punto donde se lanzó la bola hasta la pared hay 130 metros de largo y la pared tiene una altura de 21 metros. ¿Ok? Ahora, lo que me dicen es que se hizo un home run porque le pegaron a la bola de béisbol de manera que superó la pared de 21 metros de alto. Es decir, nuestra trayectoria del desplazamiento va a tener una figura muy parecida a esta. Algo así. Ahí les pido disculpas que no me quedó perfectamente simétrico, pero ahí se hacen la idea de que la bola fue lanzada desde un punto aquí inicial, hizo una trayectoria de proyectil y superó la pared que estaba ubicada a 130 metros. Nos dicen, además, que la bola, cuando fue lanzada, fue lanzada a una altura de 1 metro. Entonces tenía una posición inicial en Y de 1 metro. ¿Cómo sé eso? Porque me dice, la bola es golpeada a 1 metro del suelo. Y luego también me dicen el ejercicio que la bola respecto a la horizontal está haciendo un ángulo de 35 grados. Ok, voy a pausar aquí. ¿Alguna duda o alguna pregunta con el planteamiento que nos está diciendo el ejercicio hasta este momento? Simplemente transformamos la prosa en un diagramita que fuera más fácil de entender. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Si yo les dijera, bueno, entonces ya sabemos cuál es
cuáles son la posición inicial de la bola y sabemos dónde supera la bola, que es decir, la bola tiene que superar 21 metros de altura a 130 metros de largo para poder hacer este home run. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo asegurarnos de que a esta altura la bola aún esté más arriba de esos 21, de que a esta distancia la bola sigue estando más arriba de esos 21 metros de alto. Quiero preguntarle a la clase, ¿se les ocurre alguna alternativa o cómo podríamos realizar este ejercicio? ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces vamos a ir paso por paso. Primero escribamos cuáles son las cantidades que yo conozco en este ejercicio. Yo sé que tengo una posición inicial. Mi posición inicial, ¿cuánto es en el eje X? Es 0, porque yo estoy tomando mi referencia con la base del home. Y esta referencia es de dónde parte la bola. Y en posición vertical es 1, porque me dicen aquí, es 1, porque me dicen aquí que la bola es golpeada a una altura de 1 metro del suelo. Esta es mi posición inicial en X y en Y. Y esto es metros. ¿Ok? ¿Qué más sé? Sé que tengo un ángulo inicial que es igual a 35 grados. Sé que tengo una posición, digamos, no va a ser la posición final, pero vamos a tener una posición de 20, una posición, mejor, vamos a ponerlo aquí, un RX, que no sabemos exactamente cuándo sucede ese RX, pero sabemos que ese RX está ubicado a 21 metros del piso, perdón, a 130 metros del home en la horizontal y a 21 metros del piso en la vertical. ¿Ok? Entonces tenemos que la posición inicial en R y la posición inicial de la bola y la posición en algún punto de mi trayectoria que tiene que superar este valor. ¿Ok? Ok, muy bien. Si yo les pregunto cuál es la velocidad inicial de perdón, más bien, el ejercicio nos pide encontrar la rapidez inicial de la bola. Nosotros vamos a saber que la velocidad inicial de la bola, vectorialmente, va a ser igual a un componente de magnitud, también llamado rapidez, multiplicado, bueno, en dirección de un ángulo zeta sub i. Es decir, lo que nos está pidiendo el ejercicio para el punto A es esta rapidez de la bola inicial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a repasar cuáles son las fórmulas que tenemos disponibles para trabajar este ejercicio. Recuerden, las fórmulas de cinemática que nosotros vimos en el capítulo anterior, el capítulo de la semana pasada, son exactamente las mismas que vamos a poder utilizar para el capítulo de movimiento en 2 dimensiones. La gran diferencia es que las fórmulas, en lugar de ser para solamente una dimensión, se van a utilizar para las 2 dimensiones, con su componente en X y su componente en Y. Recordando esto, voy aquí a copiar y pegar las fórmulas de cinemática que nosotros teníamos de la semana pasada. Recordando que ahorita las vamos a utilizar, pero en sus componentes de 2 dimensiones, no solamente en una dimensión. Ok. ¿Qué podríamos hacer con este ejercicio? Quiero ver si alguno tiene una idea de con qué podríamos empezar nuestro planteamiento, sabiendo que tenemos esta información y tenemos estas fórmulas. ¿Alguno quisiera proponer con qué podemos empezar?
Muy bien, no pasa nada. Vamos a empezar con lo siguiente. Yo sé que mi aceleración, mi componente de aceleración, va a estar dado por 0 en X y por G en Y. Esto es porque estamos asumiendo que estamos en la Tierra. Por lo tanto, la aceleración en X, como estamos ignorando la resistencia del aire, va a ser 0 y la aceleración en G va a ser la aceleración por gravedad de la Tierra. Es decir, que podemos hacer una aproximación del movimiento que se va a tener esta ola a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a saber que en X, esta bola se va a mover según esta fórmula, donde va a tener posición inicial más un medio de velocidad inicial por t más, posición inicial más velocidad inicial por t más un medio de aceleración por t al cuadrado. Yo sé, acabamos de decirlo, que la aceleración es 0, por lo tanto todo este término se vuelve 0. Y también, como estamos utilizando la posición inicial de la bola como nuestro origen, este término aquí también se vuelve a 0. ¿Ok? Por lo tanto, mi posición en X va a quedar determinada por la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Entonces, esta fórmula vamos a guardarla. Vamos a llamarla fórmula número 1 y vamos a guardarla. Ok. Esto es con el movimiento en X. Con el movimiento en Y, ¿qué podríamos decir? Pues decimos exactamente lo mismo. Que Y en algún momento, Y en su movimiento va a ser igual a Y inicial más V inicial en Y por T más un medio de la aceleración en Y por T cuadrado. Y ahora sí, vamos a reemplazar los datos que sabemos. Sabemos que nosotros sabemos cuál es la posición inicial. Por lo tanto, Y es igual a 1 más la velocidad inicial en Y por T más, o en este caso, menos G, nuestra aceleración por gravedad, siempre apunta hacia abajo, por lo tanto es negativa, G medios por el T al cuadrado. Y aquí tenemos una segunda fórmula que nos va a servir a nuestro análisis. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna consulta hasta el momento? Sí, profe. Un medio usted lo cambió por la gravedad y eso siempre se aplica solo en Y. Es correcto. Aquí es un medio por la aceleración de Y entonces el un medio se mantiene, pero la aceleración de Y, como estamos en la Tierra, los vamos a cambiar por la G. La G de gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ok, gracias. Perfecto, gracias a vos. Y ahora bien, aquí es donde se va a poner interesante el ejercicio. Y vamos a ver por qué. Ya dijimos que nuestra velocidad inicial va a quedar determinada por una magnitud de velocidad inicial a un ángulo a un ángulo inicial. Es decir, si yo saco esto, esta es mi velocidad inicial. Al puro inicio de mi movimiento va a ser una magnitud de ángulo a una magnitud de velocidad a un ángulo de 35 grados. Es decir, si este es mi velocidad inicial, si esta es mi velocidad inicial, yo puedo también decir que es una velocidad con un componente en X y un componente en Y. Y eso es precisamente lo que yo necesito. Esta velocidad va a tener
su componente en X y su componente en Y. ¿Y a alguno se le ocurre cómo obtenemos esos componentes de la velocidad inicial? Con la magnitud por el coseno y por el seno del ángulo. Es correcto. Entonces, esto es VXY y esto es VYY. Es decir, VXY va a ser igual a la magnitud de la velocidad por coseno del ángulo 35 y VYY va a ser igual a la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo de 35. Y aquí tenemos otras dos fórmulas que vamos a utilizar en un momento, 3 y 4. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo que vamos a ver lo siguiente. Yo sé que esta posición en X que me interesa, que me interesa en mi movimiento, o aunque sea en mi ejercicio, ¿cuál es esa posición en X? Si ya sabemos la posición inicial en X, ¿cuál es la otra posición en X que es de nuestro interés? De la posición final, supongo. Ajá. Pero en este caso no nos interesa tanto saber la posición final porque aún no sabemos suficiente para saber en dónde cae la bola. Pero sí sabemos de que al menos supera los 130 metros. ¿Ven acá? Eso es lo primero que podemos ver de la posición en X, que la bola superó estos 130 metros. No sé qué se hizo todo. La bola aquí superó esos 130 metros. Es decir, si lo consideramos desde el análisis de partículas, donde no cambia mucho la posición, o sea, donde no hay mucha variación entre una posición y otra en centímetros, en milímetros, podemos decir que vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, usemos X igual a 130 en la fórmula 1. ¿Ok? Y esto me va a decir que 130 es igual a VI de X por T. Y yo sé, porque lo acabamos de sacar, según la ecuación 3, que esto lo puedo reemplazar, como decir 130 es igual a VI coseno de 35 por el T. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a despejar por el tiempo. El tiempo que yo tardo en llegar hasta 130 metros en X va a ser igual a VI coseno de 35 sobre 130. Y ahora, tal vez se preguntarán por qué hicimos este despejo. Pues porque en esta ecuación nosotros tenemos en función de la velocidad inicial y el tiempo. Y casualmente, en nuestra ecuación de Y también tenemos todo en función de nuestra velocidad inicial y el tiempo. Entonces, si despejamos el tiempo en la ecuación 3, si despejamos el tiempo en la ecuación 1, que es la posición de X, esto nos va a permitir despejar la velocidad en la ecuación 2, que es la posición de Y. Que eso es lo que queremos hacer. Nosotros vamos a poder decir entonces, digamos que esta ecuación que sacamos aquí va a ser 5. Y vamos a decir, usando 5 en 2, yo sé
que y es igual a 1 más velocidad inicial en y, es decir, vi por seno de 35. Todo esto, vi por seno de 35. Todo esto por el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo es vi coseno de 35 sobre 130. Y todo esto voy a restarle la gravedad medios por el tiempo al cuadrado, que ya sabemos que es vi coseno de 35 sobre 130. Todo esto al cuadrado. Voy a pausar aquí y vamos a repasar qué fue lo que hicimos. Obtuvimos una fórmula que nos permitió saber la posición en X en función de velocidad inicial y el tiempo, y otra fórmula para la posición en Y en función de velocidad inicial y el tiempo, porque el resto de variables o el resto de componentes de estas ecuaciones son constantes. Ahora, nosotros sabemos que nuestra velocidad inicial en X va a depender de la magnitud original de la velocidad por el coseno de 35, y la velocidad inicial en Y va a ser la magnitud de la velocidad por el seno de 35. Utilizando estas ecuaciones y un poco de análisis algebraico, podemos sacar que el tiempo en función de la velocidad inicial de esta bola, y utilizando esa ecuación en Y, vamos a saber que este Y final, que es el que nos interesa, la posición final en Y, que es 21 metros, va a ser igual a vi seno de 35 por el tiempo, que es vi coseno de 35 sobre 130, menos g medios por vi coseno de 35 sobre 130, todo esto al cuadrado. Entonces es básicamente, obtuvimos un valor de tiempo en función de la velocidad inicial, para que ahora sí, la única variable que nos queda en este ejercicio es velocidad inicial. Entonces, una ecuación de una variable podemos resolverlo. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ok. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Pues primero ordenémosla un poco. Vamos a tener este primer valor, digamos, menos g medios por coseno de 35 sobre 130, todo esto al cuadrado. Esta constante de acá está multiplicando a vi al cuadrado. ¿Ok? Todo esto más, vamos a ver, un seno de 35 por coseno de 35 sobre 130, que también está multiplicando a un vi al cuadrado. Y todo esto más 1 menos 21 es igual a 0. Básicamente, igualamos esta ecuación a 0 y ya podemos resolver esta ecuación si la colocáramos en la calculadora. Voy a colocar estos datos en la calculadora, pero mientras lo hago, quiero saber si repasar con ustedes, si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a cómo obtuvimos esta ecuación final para obtener la magnitud de la velocidad inicial de la partícula, que es lo que nos está solicitando el problema.
Ok. Voy a tomar el silencio como que aún no hay preguntas o que nada más vamos a poder seguir haciendo el ejercicio. Voy a copiar todos estos datos bien rápido en la calculadora para tener la respuesta final, poder dárselas. Esto por... Ok. Me dice que la respuesta de esta ecuación es VI es igual a más menos 72.46 metros sobre segundo. ¿Y cuál es si vamos a utilizar el positivo o el negativo, compañeros? ¿Cuál es la respuesta correcta? El positivo, supongo. El positivo, porque estamos hablando de una magnitud. Entonces, la magnitud de la velocidad inicial de la pelota fue 72 metros sobre segundo, al 72.46 metros sobre segundo. Y eso sería la primera parte del ejercicio. La parte A, la rapidez inicial de la bola. ¿Alguna duda con cómo sacamos este valor? ¿Ok? Profe, ¿usted podría repetir cómo fue que reordenó la fórmula al final? Es que eso no lo entendí del todo. Perfecto, está bien. Vamos a ver otra vez. Nosotros tenemos las fórmulas de cinemática que vamos a utilizar en este ejercicio. La que más nos interesa es esta, que nos describe la posición en función de velocidad inicial. Aquí subrayé la que no era. La posición en función de velocidad inicial, el tiempo, la aceleración y el tiempo. ¿Ok? Yo sé desde el inicio del ejercicio, lo que me están solicitando es la velocidad inicial. Entonces tengo que descubrir alguna manera de sacar el tiempo, que el tiempo ya no sea una incógnita en nuestra ecuación. Ahora bien, ¿cómo hicimos eso? Bueno, la ecuación con respecto a x, sabemos que no hay aceleración y que nuestra posición inicial es 0. Por lo tanto, la ecuación con respecto a x va a quedar que la posición en x, en cualquier punto de la trayectoria, va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Eso es un despeje básico. Y la posición en y, la gran diferencia respecto a la posición en x, es que tenemos una posición inicial que es igual a 1 y una aceleración que es la aceleración por gravedad, que es igual a g con el negativo que nos simboliza una dirección hacia abajo. ¿Ok? Entonces de ahí sacamos que para cualquier momento de mi trayectoria vamos a poder saber cuál es la posición en X y cuál es la posición en Y. Eso fue lo que hicimos originalmente. Ahora bien, vamos a obtener los componentes de la velocidad en X y en Y. Si sabemos que nuestra velocidad está dada por una magnitud hacia un ángulo de 35 grados, yo sé que mi componente de velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de 35. Y mi componente de la velocidad en Y va a ser igual a la magnitud inicial por el seno de 35. Y aquí ya tengo las 4 fórmulas que necesito para resolver este ejercicio. Perdón por la bulla. Aquí tengo las 4 fórmulas que necesito para resolver este ejercicio. Lo primero que hicimos fue decir lo siguiente. Vamos a utilizar que x sea 130 en la ecuación 1. Es decir, que para la posición x igual a 130, 130 es igual a VIX por el tiempo. Pero
utilizando la ecuación 3, nosotros sabemos que VXI es igual a VI por coseno de 35. Es decir, aquí volvemos a reemplazar, 130 va a ser igual a VI coseno de 35 por el tiempo. Si yo despejo el tiempo, esto me va a decir cuánto tiempo tardé yo en llegar hasta 130 metros en el eje X. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Ok, entonces ya sé cuánto tiempo tardé yo en llegar a 130 en el eje X. Utilicemos eso en nuestro razonamiento. Yo sé que cuando superé los 130 metros en X, la bola estuvo a 21 metros del piso, porque es lo que me está diciendo el ejercicio. Es decir, vamos a utilizar la ecuación esta del tiempo en la parte 2 e igualándolo a su posición correspondiente en Y. Es decir, si yo sé que este es el tiempo que llegó a 130 metros en X, también es el tiempo en el cual llegó a 21 metros en Y. O sea, 21 metros en Y es igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial de Y por el tiempo. Esta ecuación es la ecuación que sacamos de tiempo. Todo esto menos G medios, que es el componente de la aceleración en Y, por el tiempo al cuadrado. Y después ya vemos que para esta ecuación, todo esto son constantes. La única variable que nos queda aquí, la única incógnita que nos queda aquí es VI. Si nosotros escribimos esta ecuación para despejar por VI, nos va a dar que la velocidad inicial va a ser esos 72.46 metros por segundo. Esto como que resuelve la pregunta que tenías sobre lo que hicimos algebraicamente, Marco. Sí, profe, pero realmente, digamos, la duda más que todo era cómo fue que cómo fue que despejó toda esa fórmula igualándola a cero. Ah, ok. Bueno, es que me aprovecho porque mi calculadora es algo chiva. Entonces pude escribir toda esta fórmula e igualarla a cero en la calculadora y me dio la solución. Si estamos partiendo de, vamos a ver, vamos a partir de que tenemos que despejar todo mejor, vamos a ver lo siguiente. Menos G medios por coseno de 35 sobre 130, todo esto al cuadrado. Vamos a sacar este valor. Esto va a ser 9.81 por coseno de 35 al cuadrado, dividido entre 2 por 130 al cuadrado. Esto de acá nos da 1.94 por 10 a la menos 4, multiplicado por VI al cuadrado, más la otra es seno 35 por coseno 35, todo esto sobre 130. Esto nos da, vamos a ver, 3.61 por 10 a la menos 3, VI al cuadrado. Y esto, VI al cuadrado. Y esto menos 20, porque 1 menos 21 es menos 20. Y aquí hay un menos que se me fue. Esto es lo que voy a igualar a 0. Si yo, aquí tengo un término que está en VI cuadrado y otro término que está en VI cuadrado. O sea que puedo sumar las dos bases que están multiplicando este VI cuadrado. Si yo sumo esto, bueno, menos 1.94 más 3.61 me va a dar 3.41, bueno, 3.42 redondeando, por 10 a la menos 3. Y esto multiplicando por VI cuadrado menos 20 igual 0.
y luego ya nada más despejo el VI cuadrado o VI va a ser igual a más menos la raíz de 20 sobre 3.42 por 10 a la menos 3. Y esto me va a dar igual, vamos a confirmar, raíz de 20 dividido entre este valor, 76 más menos 76.48, que fue lo que obtuvimos originalmente, metros por segundo. Ya ahí te aclaré de cómo fue que despejamos la ecuación. Creo que todo bien, muchas gracias. Perfecto, pura vida. Entonces sí, ya con esto obtuvimos la respuesta de la parte A del ejercicio, que nos dice cuál es la rapidez de la bola originalmente. La rapidez, recuerden, es la magnitud de la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad sin el componente de la dirección? Ahora bien, ya hicimos la parte A. La parte B nos dice, ¿qué error es B? La parte B nos dice cuál es el tiempo que tarda la bola en llegar a la pared. Pues eso es bastante fácil. Ya nosotros dijimos que la fórmula 5 es tiempo igual a velocidad inicial, coseno de 35, todo esto sobre 130. Todo esto sobre 130. Es decir, el tiempo va a ser igual a 72. ¿Cuánto es? 72.4, 76.48. 48 coseno de 35 sobre 130. Vamos a obtener que el tiempo es igual a, por coseno de 35 dividido entre 130, 0.482 segundos. Y ahí está. Eso es el tiempo que tardé en llegar a la pared. Bueno, que tardó la bola en llegar desde el punto de home hasta la pared. Y esa es la respuesta de la parte B. ¿Qué nos dice la parte C? Nos dice cuáles los componentes de la velocidad y la rapidez de la bola cuando llega a la pared. Esos componentes se refiere a V y X, se refiere a los componentes de velocidad en X y en Y de la bola cuando llega a la pared. Para esto vamos a utilizar una fórmula distinta de cinemática. La primera es, bueno, vamos a utilizar la fórmula de cinemática para velocidad. ¿Cuál es la fórmula de cinemática para velocidad? La velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Yo sé en X, la aceleración en X es igual a 0. Por lo tanto, V de X va a ser igual a V de X más la aceleración, que es 0, por el tiempo. Entonces aquí no me importa el tiempo, siempre va a ser igual a la velocidad inicial. Es decir, V de X va a ser igual a VI coseno de 35. La velocidad de X entonces va a ser igual a este valor por coseno de 35. Me dice que es 62.64 metros por segundo. ¿Ok? Profe, ese VI que solamente ya lo dejé de tomar en cuenta. ¿Cuál VI? El que está ahí, antes de sacar el cálculo que usted acaba de hacer, ¿qué pasó con él? Este. Ajá. Ok, Ajá, es solo representativo.
No, perdón si me adelanté. Este VI representa a 76.48. Entonces esto es 76.48 por coseno de 35. Y ahora sí, esto me da 62.64. Sí, Sí, gracias. ok, gracias por decirme. Eso está bien. Muy bien. Entonces ese ya es el componente de la velocidad en X. ¿Y cuál es el componente de la velocidad en Y? Bueno, el componente en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Yo sé que mi velocidad inicial en Y es VI por seno de 35. VI por seno de 35 menos G por el tiempo. ¿Y cuánto fue el tiempo que yo acabo de calcular? 0.482 segundos. 0.482 segundos. Resuelvo esto, me va a dar que VY es igual a, ¿cómo se llama? A 76.48 seno de 35 menos 9.81, que es la gravedad, por 0.482, que es el tiempo. Resuelvo esto en la calculadora y obtengo que esto es igual a 39.13 metros por segundo. Ok, y así es como lo calculamos. ¿Alguna duda o pregunta? Aquí yo quiero volver a revisar los cálculos para nuestro Profe, tiempo. Sí, dígame. hay algo que no estoy entendiendo bien y es cómo usa usted una fórmula en otra. Por ejemplo, cuando hace eso de que 5 en 2 y así, o sea, no entiendo cómo lo monta. Ok, claro. Vamos a sacar eso precisamente. Ok. Interés. Nada más déjame ver una cosa. Ok. Cuando estamos, metiendo una ecuación dentro de otra ecuación, es porque estamos relacionando puntos dentro de la misma, relacionando puntos que coinciden dentro del movimiento. Por ejemplo, yo sé que el tiempo que me tarda la bola en llegar a 130 metros en X es el mismo tiempo que me tarda la bola en llegar a estos 21 metros en Y. Por lo tanto, yo puedo sacar el tiempo que me tarda en llegar a 130 metros y meter esta ecuación de tiempo dentro de la ecuación en Y, reemplazando el tiempo, porque el tiempo es el mismo tanto para la ecuación en X como la ecuación en Y. Es como de aprender vamos a ver, esto también se saca con mucha práctica, es como aprender a reconocer dónde los tiempos son iguales, cuáles son los instantes de tiempo iguales en los que estamos hablando para poder reemplazar en las distintas ecuaciones.
Y respecto a las últimas partes, pues yo sé, digamos, ya habíamos sacado que la velocidad inicial en X siempre era velocidad inicial por coseno de 35, porque es el componente en X, y la velocidad inicial en Y era velocidad inicial por el seno de 35, porque es su componente vertical. Entonces es algo como que se va reconociendo a medida que vamos sacando más y más práctica. Es como lo que podría decir al respecto, al menos por el momento. ¿Tiene sentido? Sí, gracias. Gracias a vos. Aquí yo tengo una incógnita o una pregunta que me dice que me dice que el ejercicio puede que lo habríamos hecho o que se nos confundió una variable. Y ya les digo por qué. Nos dice el ejercicio que mi velocidad inicial en X, que es este componente, por el coseno del ángulo, es decir, es esto, 62 metros. Pero también cuando sacamos este tiempo, 0.82, no es posible que moviéndonos a una velocidad en X de 62.64 metros por segundo, hayamos recorrido una distancia total de 130 metros en 0.48 segundos. Vamos a ver este análisis más a fondo. Perdón si suena como que estoy balbuceando un poco, es que estoy dándome cuenta que el tiempo que obtuvimos aquí no es un tiempo correcto. La razón por la que sabemos que no es un tiempo correcto es porque estamos a 130 metros de nuestra posición final, pero este tiempo, considerando la velocidad en la que salimos, no es posible llegar a esa posición final en ese tiempo tan pequeño. Entonces quiero analizarlo un poco más a fondo aquí para que ya podamos hacer la corrección de los datos. Creo que vamos a repetir la parte B del ejercicio un segundo y les ruego que me tengan paciencia un poquito con eso, porque no me había dado cuenta que este dato no daba hasta que sacamos el resto de los datos finales. Vamos a repetir el ejercicio B con la siguiente fórmula. Yo sé que mi posición en X va a ser igual a mi velocidad inicial en X por el tiempo. Esta es una fórmula normal. Y yo sé que mi posición en X son 130 metros. Todo esto va a ser igual a mi velocidad inicial en X, que va a ser velocidad inicial 76.48 por coseno de 35 por el tiempo. Despejamos el tiempo, va a ser 130 sobre 76.48 coseno de 35, es decir, que el tiempo final va a ser igual a 130 dividido entre 66. 2.07 segundos. Esto tiene más sentido. Ok. Esta es la respuesta de la parte B, 2.07 segundos. Quiero preguntarles, ¿entendieron por qué
¿Por qué fue que yo me equivoqué en ese cálculo original? Digamos, ¿por qué nos dimos cuenta de que el tiempo original que originalmente nos había dado era un tiempo incorrecto? Sí, sí se ve por qué pasó eso. El Profe, ¿lo tiempo, podría volver a explicar un toquecito nuevamente? sí, claro, claro. Que es que originalmente el tiempo nos había dado 0.5 segundos, pero nuestra velocidad original en X era 62.64 metros por segundo. No hay forma física de que hubiéramos llegado a los 130 metros si nos movemos solamente por 0.05 segundos a esta velocidad. Entonces, si sacamos la velocidad correctamente, ya nos va a decir cuál es si sacamos la velocidad correctamente, ya podemos sacar el tiempo correctamente, que fue un error que yo hice originalmente. Por eso es que salió por acá. Mm. Sí, eso fue. Pero bueno, ahí sacamos ya correctamente la parte B, la parte C se queda igual y la parte D, más bien, sabemos que el tiempo es el que cambia. Ahora es por 2.07 segundos. 2.07 segundos. Y reemplazando aquí, vamos a tener que es 76.48 por seno 35 menos 9.81 por 2.07. La velocidad en Y va a quedar en 23.56. Y ahí quedó este ejercicio del libro. Voy a volver a revisar este ejercicio para asegurarme de que ya ahora sí los datos estén correctos antes de subirlo a mediación virtual y a YouTube. Pero ya ven, aunque los cálculos estén incorrectos, sí podemos ver cuál es el razonamiento detrás del ejercicio que realizamos. Primero, hacemos igual que siempre, hacemos el diagrama, planteamos el problema, escribimos cuáles son las constantes o los datos conocidos de nuestro problema y cuáles son los datos que nos está pidiendo resolver. Y luego, a partir de estos datos conocidos, empezamos a sacar las ecuaciones que nos ayuden a encontrar esos datos. Ok, este es el ejercicio de movimiento en proyectil. Ya como les dije, voy a volver a revisar el ejercicio. Bien, asegurarme que ya los datos estén correctos, pero por el momento este se va a quedar así. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es igual del capítulo 4 del libro. Va a ser el ejercicio, déjame revisar aquí, el ejercicio 21. Y vamos a copiarlo y pegarlo en el OneNote para poder hacerlo. Okay. Ya pueden verlo en la pantalla, el ejercicio 21. Dice, el atleta que se muestra en la figura 4.21 rota un disco de 1 kilo a lo largo de una trayectoria circular de 1.6 metros de radio.
la rapidez máxima del disco es de 20 metros por segundo. Determine la magnitud de la aceleración radial máxima del disco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, vamos a hacer el diagrama de este ejercicio. Vamos a tener que el atleta va a estar ubicado en esta posición, va a estar haciendo un movimiento circular con su brazo. Digamos que está representado por esta figura. Este es el movimiento del brazo del atleta, con el brazo del atleta saliendo aquí desde el centro. Y aquí, en esta posición de acá, se encuentra el disco que está girando el atleta. ¿Alguna pregunta por dónde vamos hasta el momento? Ok, nos dice, si este es nuestro punto de origen, nuestro atleta, origen, nos dice que la rapidez máxima del disco es de 20 metros por segundo. Es decir, si el atleta está girando, la rapidez con la que gira este disco, la rapidez con la que gira este disco, aquí, cuando el atleta lo está girando, es igual a 20 metros por segundo. Y sabemos que el radio, que es este de acá, es 1.06 metros, que este radio representa la distancia del brazo del atleta. Este es el radio. Ahora sí, nos dice, determine la magnitud de la aceleración radial del disco. ¿Ok? La aceleración radial del disco también es llamada la aceleración centrípeta. Es decir, ¿cuál es la aceleración del disco cuando se mueve de aquí a este otro punto dentro del mismo círculo? Es decir, aquí el disco tiene igual una rapidez constante de 20 metros por segundo, pero vemos que hubo un cambio de velocidad, porque ahora en lugar de movernos en esta dirección, nos estamos moviendo en esta dirección. Es decir, tenemos para todos los puntos del círculo de la circunferencia, tenemos una aceleración que nos está jalando hacia el centro del círculo. Para todos los puntos de nuestra aceleración. Sí, claro. Y ahora sí, vamos a obtener esa aceleración centrípeta. Por fórmula, nosotros podemos obtener cuál es la aceleración centrípeta de nuestro movimiento. Si lo hacemos por formulazo, la aceleración centrípeta es igual a v cuadrado sobre r. Y esto podemos sacarlo, que va a ser igual a 400 sobre 1.06. 377 metros sobre segundo al cuadrado es mi aceleración centrípeta para este movimiento. Sin embargo, eso es como con formulazo. Vamos a obtenerla de manera un poco más razonada. Para eso les voy a solicitar que pongan atención a esta figura que voy a pegar. Vamos a ver si lo logro. Ok, listo. Esta figura que pegué acá. ¿La pueden ver en la pantalla? ¿Muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Es que a veces no sé si me sigo escuchando o no. Voy a cortarla y pegar otra. Listo. Dentro de esta figura, yo tengo lo siguiente. Es exactamente el mismo movimiento,
pero fue el que utilizamos para la presentación de la semana, de esta semana. Vamos a ver el análisis correcto. Vamos a ver el análisis paso por paso. Esta es la posición original de mi partícula. Ok, todo bien hasta ahí. Y esta es la posición final de mi partícula. Ok, entonces, entre mi posición final, mi posición inicial y mi posición final de la partícula, representadas por esta RI y RF, yo tuve un cambio de posición. Ese cambio de posición aquí lo represento con este delta R. Vamos a copiarlo entonces. Yo tengo este triángulo que representa la posición el cambio de posición que yo tuve en mi movimiento. Donde tengo un R inicial, un R final y un cambio en posición delta R. ¿Alguna pregunta con eso hasta el momento? Es nada más que podamos ver cómo se generó ese triángulo de posiciones en R. ¿Ok? Ahora, quiero que vean lo siguiente. Quiero que me ayuden a analizar lo siguiente. La magnitud de RI, ¿cómo se compara con la magnitud de RF? Digamos, si yo sacara no el componente de dirección, sino el componente de magnitud, ¿qué tan largos son? ¿Cómo se compara RI con RF? Si quieren ver la figura. Restándolos. ¿Ah? Restándolos. Sí, pero digamos, si yo hago esa resta, ¿cuál es el resultado final de esa resta? Si yo comparara esta RI con esta RF en función de su magnitud, no en función de su dirección. O puesto de otra manera, si esto es un movimiento circular y cada R representa el radio de un círculo, la magnitud de RI es un radio, la magnitud de RF es otro radio. Es decir, si yo comparo la magnitud de RI y RF, ¿cómo se comparan? Son iguales. RI es igual a RF en magnitud. Insisto, esto es en magnitud. Como RI es igual a RF, yo sé que este triángulo que se formó acá es un triángulo isósceles, que dos lados son iguales y este ángulo teira que se forma es el ángulo que queda entre los dos lados iguales. Ahora bien, aquí se pone interesante la cosa. Yo también tengo un componente de velocidad inicial y un componente de velocidad final. Si es un movimiento, si el movimiento circular uniforme quiere decir que es un movimiento circular donde la partícula tiene una velocidad constante, ¿cómo se compara la velocidad inicial respecto a la velocidad final en magnitud? ¿Cómo se compara, muchachos? ¿Cómo se compara la magnitud de velocidad inicial versus la magnitud de velocidad final? Si es de rapidez uniforme. Igual, serían iguales. Serían iguales, muy bien. Y ahora yo sé esto. Yo sé que el ángulo que genera VI con RI es perpendicular y el ángulo que genera VF con RF es perpendicular. Por lo tanto, yo puedo hacer un mismo análisis de triángulo con las velocidades de mi partícula. Es decir, yo tengo este mismo ángulo, yo tengo este mismo triángulo donde tengo V inicial, V final y el delta V que se genera acá
¿Y cuál es el ángulo, muchachos, que se genera en este acá? En este ángulo entre VI y VF. El ángulo es delta de zeta. ¿Por qué? Porque como VI y VF son perpendiculares a RI y RF, respectivamente, quiere decir que el ángulo que se forman entre esos dos vectores va a ser igual al ángulo que se forma entre los dos vectores de posición. Voy a pausar aquí. ¿Alguna duda de cómo generamos esa parte del análisis? ¿Ok? Entonces vamos a copiar esto y pegarlo acá. Aquí se forma el mismo ángulo. Aquí se forma el mismo ángulo delta zeta. ¿Sí? Muy bien. Este ángulo acá es delta zeta, delta theta. Muy bien. Ahora, como estos dos son triángulos que tienen dos lados iguales y un ángulo igual, lo podemos ver aquí, VF en magnitud es igual a VI y RF en magnitud es igual a RI, yo puedo decir lo siguiente: son triángulos similares. Y una de las propiedades de los triángulos similares es que yo los puedo comparar en función de sus ángulos. Yo puedo decir delta de zeta es igual a, aquí puedo decir, delta de zeta es igual a R sobre delta R. ¿Ok? Y esto va a ser igual a V sobre delta V. Vamos a ver, a escribirlo de una mejor manera. Debido a que ambos triángulos comparten delta theta, se puede concluir la siguiente expresión. Ok, ya esto puede estar como más claro. Debido a que ambos ángulos son iguales y que los triángulos son semejantes, podemos concluir la siguiente expresión, donde R en magnitud, o sea, el radio de mi circunferencia va a ser igual sobre la magnitud de mi delta R, lo que yo me moví desde la posición inicial hasta la posición final, va a ser igual a la velocidad en magnitud sobre la magnitud de este cambio de velocidad. ¿De qué nos sirve esta ecuación? Pues pues nosotros sabemos que la aceleración de cualquier objeto va a ser igual a delta V sobre delta T. ¿Ok? Y si yo aquí tengo una expresión que me puede representar delta V, yo puedo decir que delta V es igual a V entre R por, V entre R, todo esto por delta R. Es decir, si yo estoy hablando solamente en magnitudes, la magnitud de la aceleración promedio
es igual a V magnitud del cambio en R sobre delta T sobre R. Y aquí es donde se vuelve interesante que delta R sobre delta T, ¿a qué es igual? A la velocidad. Es decir, V por V sobre R es igual a mi aceleración. Sobre R es igual a mi aceleración. Y si yo pongo esto en términos de magnitud, voy a decir que mi aceleración, que ya le puse centrípeta, va a ser igual a V cuadrado sobre R. Es decir, la fórmula que originalmente fue la que utilizamos para este ejercicio. Aceleración centrípeta igual a V cuadrado sobre R. Ok, nada más es como un repaso de lo que estaba en la presentación de esta semana, para que volviéramos a ver de dónde es que sale esta fórmula V cuadrado sobre R. ¿Alguna duda con este ejercicio? Muy bien. Bueno, voy a hacer una pausa. Tenemos media hora más de lo que tenemos programado para el día de hoy, muchachos. Yo tengo otro ejercicio de movimiento en 2 dimensiones que podríamos realizar. Si les gustaría, si quieren, para poder empezar a hacerlo. Si no, lo podemos cerrar acá. Este es como un espacio donde podemos poner pausa y ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, si tienen algún ejercicio que les gustaría revisar aquí en clase o hacer otro ejercicio de los que yo traigo, del libro de texto. ¿Cómo se sienten para el día de hoy? De mi parte, yo siento que sí estaría bien realizar un ejercicio más. Ok, claro. Está súper bien. No sé si Melanie o Andrei tienen alguna opinión al respecto o si tienen Profe, yo algún estoy de tema en acuerdo. particular. Perfecto, entonces, ¿tienen algún tema en particular que les gustaría revisar? Recuerden, tenemos movimiento en 2 direcciones normal, movimiento de proyectil o movimiento circular. Cualquiera de esos temas podríamos revisarlos a partir de un ejercicio. Entonces, díganme cuál tema les gustaría repasar en esta media hora que nos queda. Profe, ¿Sí? ayer usted había mencionado un ejercicio de un examen. Sí, es correcto. Podríamos realizar un ejercicio de examen también. Ajá, el que íbamos a hacer ayer, no me acuerdo cuál era realmente. Sí, creo que no llegamos a hacer el ejercicio de examen como tal, pero vamos a buscarlo. Tal vez se nos acabe el tiempo, pero aunque sea vamos a poder hacer el planteo del ejercicio de examen. Vamos a ver dónde estamos. Ok. Profe, una pregunta. Las otras dos, horas consultas están en YouTube también. Es correcto. Y el link, eso está en... Creo que sí está en mediación virtual, pero si no, déjame revisar y yo lo publico en mediación virtual. Está, ok. vamos a ver, ¿ahorita están viendo OneNote o me están viendo mover la pantalla? Digamos, si paso esto para acá, ¿están viendo Chrome? No. Está OneNote. Ok, sí, es que compartí la pantalla solamente de la ventana de OneNote. Nada más para enseñarles bien rápido. ¿Dónde está? Esto está acá. Listo. Ok. Dentro de YouTube, lo voy a copiar y pegar así, nada más para que lo puedan ver.
Dentro de YouTube está esto en mi canal de YouTube. Está una lista de reproducción que dice Física 1, que es donde viene la materia del curso, y una lista que dice grabaciones de clases, que es donde viene estas horas de consulta. Entonces, ustedes entran en esta lista de reproducción. Ya a partir de hoy va a estar puesta la grabación de ayer y la grabación de hoy para que la puedan revisar en cuando quieran. Pero sí, es eso. Ok, ahí es donde está ubicada. Si el link no está en mediación virtual, lo voy a agregar a mediación virtual, pero para que lo sepan ubicar por si acaso. Vamos a hacer un ejercicio de examen. Este está bastante bonito. Y dice lo siguiente. Ya hice la copia. Por cierto, este es ejercicio de examen que está disponible para que ustedes lo vean en mediación virtual dentro de una ¿cómo se llama? Un enunciado que se llama ejemplos de problemas para el examen parcial 1, para que lo puedan revisar. Muy bien. Nos dice el ejercicio. Una ciclista desea saltar una zanja de 2.5 metros de ancho. Ella parte del reposo y comienza a pedalear sobre la rampa de 30 metros de largo y 15 grados de inclinación, hasta lograr el impulso necesario para llegar al otro lado. El borde superior de la rampa está a la misma altura que el otro lado de la zanja. Suponiendo que ella salta de forma paralela a la rampa y no hay resistencia al aire, ¿cuál es la rapidez mínima que debe alcanzar en el borde de la rampa para llegar al otro lado de la zanja? ¿Durante cuánto tiempo estará ella en el aire? Y encuentra el vector de velocidad con el cual llega justo al otro lado de la zanja. Ok. Vamos a ver este ejercicio y listo. ¿Alguno tiene una idea o una idea inicial de por dónde podemos analizar este ejercicio? Ok, vamos a hacerlo paso por paso, no se preocupen. Este ejercicio, aunque no lo parezca, es un ejercicio de movimiento de proyectil. ¿Por qué es un ejercicio de movimiento de proyectil? Porque nuestra ciclista parte desde este punto de acá y a partir de este punto no toca el suelo hasta llegar al otro lado de la zanja. ¿Ok? Entonces esto es el clásico ejercicio esto es un clásico ejemplo de un ejercicio de proyectil. Y lo que nos dicen son varios datos de la ciclista al inicio del ejercicio. Pero no todos estos datos nos van a interesar. Vamos a ir paso por paso. Cuando hacemos un ejercicio de movimiento proyectil, siempre lo más fácil es considerar el punto donde partimos como proyectil como nuestro punto de origen. Es decir, aquí tal vez lo vamos a poner de un color más vistoso. No, no. Este rojo me sirve más. Nuestro punto de origen va a ser, ay, rayos. Nuestro punto de origen va a ser justo donde la ciclista parte del suelo y se empieza a mover hacia el punto. Vamos a ver qué otro color nos sirve. Y se empieza a mover hasta el punto que está ubicado exactamente a 2.5 metros. Vamos a dibujar esto. Nos dice que vamos a dibujar esto ya como fuera del diagrama.
nos dice que la ciclista parte desde el origen, acá, y llega hasta este segundo punto acá, y durante ese recorrido, ella tuvo esta trayectoria. Así. ¿Cuánto fue la distancia que recorrió la ciclista en el eje horizontal? Que nos la dice el ejercicio. Muchachos, ¿cuánto fue esa distancia? $2,5 metros. Es correcto, 2.5 metros. Entonces, esta es la distancia total que recorre la ciclista. Por otra parte, la ciclista, cuando ella sale, tiene una velocidad inicial que no sabemos cuánto es, ni sabemos en qué dirección está, porque no sabemos cuál es el ángulo. Si volvemos a leer el ejercicio, nos dice lo siguiente. La ciclista está subiendo una rampa y la rampa tiene 15 grados de inclinación. Es decir, esta rampa de acá, si lo comparamos con la horizontal, se forma un ángulo de 15 grados. ¿Ok? Bien, todo bien hasta ahí. Y nos dice además en la parte A que suponga que ella salta de forma paralela a la rampa y no hay resistencia del aire. ¿Qué significa que ella salta de forma paralela a la rampa, muchachos? ¿Qué significa eso respecto a nuestro ángulo θ? Que los ángulos son paralelos. Exacto. Y como las líneas son paralelas, el ángulo va a ser igual. El ángulo θ va a ser igual a 15 grados. Entonces, aunque no tengamos la magnitud, sabemos aunque sea que la velocidad inicial va a ser una magnitud que aún no conocemos en ángulo de 15 grados. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Y ya eso es como todos los datos que tenemos de nuestro ejercicio. Bueno, también tenemos esto, que ella parte del reposo y comienza a pedalear sobre la rampa de 30 metros de largo. Ahora bien, voy a ser claro con esto. Para nuestro ejemplo de lanzamiento de proyectil, sirve, o sea, es útil saber desde dónde partió ella el reposo. La respuesta es, en este caso no. No nos importa, es como una trampa que ponen en el examen. No nos importa que ella partió del reposo hace 30 metros porque no nos está ni siquiera diciendo ni el tiempo que ella tardó en moverse desde ese punto hasta el borde de la zanja, ni tampoco nos dice con qué aceleración lo hizo, ni con qué velocidad estaba moviéndose. En otras palabras, esta oración de acá es básicamente para confundirlos. Que ella parte del reposo y comienza a pedalear sobre la rampa de 30 metros de largo, eso no nos importa en este caso para saber cómo se mueve ella cuando ya se está moviendo como un proyectil. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? La pregunta que nos hace? ¿Cuál es la rapidez mínima que debe alcanzar al borde de la rampa para llegar al otro lado de la zanja? Ok, entonces vamos a sacar esa parte del ejercicio. Yo puedo decir lo siguiente. La ciclista tuvo que salir con una rapidez mínima de manera de que pudo hacer este arco de 2.5 metros. ¿Ok? Ahora, lo que nos toca es descubrir esa velocidad mínima. Si nos vamos, hay dos formas de hacerlo.
Y la razón por la que hay dos formas de hacerlo es por lo siguiente. La primera forma de hacerlo es que es utilizando la fórmula R, donde R es el alcance máximo en X, R es igual a VI al cuadrado, seno de 2 por θ sub I, todo esto sobre G. Y esto podemos reemplazarlo de una vez, porque ya sabemos cuánto es el ángulo θ y cuánto es G, nuestra aceleración por gravedad. ¿Ok? Esa es la primera forma de hacerlo, utilizando utilizando la fórmula. Que, si no me equivoco, esta fórmula es parte de las fórmulas que están disponibles para ustedes para el examen. Nada más déjenme revisar que no me esté equivocando con eso de fórmulas del primer parcial. Vamos a ver. No, parece que sí me equivoqué. No es una de las fórmulas que se tienen en el primer parcial. Esta fórmula es una fórmula, digamos que avanzada, que se puede derivar, pero si ustedes se la aprenden, les podría ayudar a resolver este ejercicio en 2 toques. Vamos a asumir, para nuestro ejemplo del día de hoy, vamos a asumir de que ustedes no se aprendieron esta fórmula de memoria, por lo tanto lo tienen que, perdón por moverme tanto, por lo tanto tienen que obtener la rapidez mínima que debe alcanzar al borde de la rampa de manera, digamos que a la vieja escuela. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a tener lo siguiente. La manera más fácil de sacar esta fórmula de la distancia total en R, la distancia total en X es esto. ¿Qué me pueden decir? Esto tal vez Andrei nos pueda ayudar con esto porque fue parte de lo que discutimos la clase anterior. ¿Qué me pueden decir de este punto de posición donde la altura es máxima? ¿Cómo, profe? Digamos, nuestra trayectoria de proyectil va a partir de un origen, va a llegar hasta un punto final que ya sabemos que es 2.5, pero también va a tener un punto de altura máxima. En la clase del día de ayer conversamos de qué implica que sea este punto de altura máxima. ¿Cuál es la velocidad de la partícula justo en este punto? Ok, la velocidad inicial ahí se vuelve 0, si no me equivoco. Ok. Porque llega, Ajá. porque ahí es donde hay un cambio, donde ya empieza a desacelerar y en ese punto exacto ya se vuelve 0. Ok, sí estás en lo correcto, pero te equivocaste de término. No es la velocidad inicial, es la velocidad vertical. En este punto, la partícula no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. O sea que se está moviendo exclusivamente hacia la derecha. ¿Por qué? Porque justo en este punto, a partir de, digamos, justo antes de este punto, tenía un pequeño movimiento hacia arriba. Y justo después de este punto, tiene un pequeño movimiento hacia abajo. Pero justo en el punto máximo de mi trayectoria, no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Es completamente horizontal este movimiento. Si es completamente horizontal, yo puedo decir que Vx es igual a un valor Vx, no lo conozco, pero Vy va a ser igual a 0. ¿Por qué me importa esto? Porque yo puedo sacar el tiempo que yo tardé, en llegar a este punto, en llegar al punto donde Vy es igual a 0. Y este tiempo que yo tardé en llegar a Vy igual a 0 va a ser igual a la mitad del tiempo total que yo tardo en llegar hasta el punto final de mi movimiento. Si sabemos cuánto tiempo tardamos en llegar al punto final del movimiento, fácilmente podemos sacar la distancia, ya que tenemos tanto la velocidad como el tiempo. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula.
digamos, vamos a utilizar este razonamiento. Digamos que para y igual a h máximo. Cuando y es igual a la altura máxima, yo sé lo siguiente. Perdón, yo sé lo siguiente. Vy es igual a 0. ¿Ok? Y si Vy es igual a 0, yo puedo decir que esto es igual a la velocidad inicial en y multiplicada por, la velocidad inicial en y menos la aceleración de gravedad multiplicado por el tiempo. Si yo despejo esto, yo puedo decir que el tiempo es igual a la velocidad inicial en y, todo esto sobre g. Y esto lo puedo simplificar a decir, bueno, no simplificar, pero lo puedo expander a que sea la velocidad inicial por el seno del ángulo 15 grados, todo esto sobre g. Esto fue el tiempo que tardé en llegar a mi punto de altura máxima. Si este es el tiempo que tardé en llegar al punto de altura máxima, ya hablamos que fue el tiempo, que también es el tiempo que tardo en llegar a la mitad de mi recorrido. O sea que si yo multiplico este tiempo por 2, voy a tener el tiempo total que tardo en llegar al final del recorrido. Entonces, agarramos esto. Nosotros sabemos que la posición en X, como es una posición sin aceleración, va a estar definida por V inicial en X, bueno, Vx por el tiempo. Y X va a ser igual a V inicial en X por el coseno de 15 por el tiempo. ¿Cuánto es mi X? Si estoy comparando el punto de, más bien, para X igual a R, es decir, la longitud máxima de mi proyectil, R va a ser igual a VI por coseno de 15, todo esto por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Pues el tiempo es 2 veces seno de 15 sobre G. Y esto de acá lo puedo simplificar a decir que R es igual a VI, 2 veces por VI seno de 15 sobre G. Esto dice que R es igual a VI al cuadrado por seno de 2 por 15 sobre G. Y quiero que pongan atención a esta fórmula que sacamos. Es exactamente la misma fórmula que obtuvimos de este otro lado, donde nada más lo que hicimos fue derivar la fórmula desde el punto más básico. Si en caso de que ustedes no se hayan aprendido la fórmula de memoria, siempre la van a tener disponible si recuerdan cómo derivarla, donde la posición final en X va a ser igual a VI al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo inicial, 15, sobre G. Reemplazando esto con los datos que nos da el ejercicio, sabemos que esto es 2.5, va a ser igual a VI cuadrado, seno de 30, seno de 30 sobre G. Es decir, VI va a ser igual a más o menos la raíz de 2.5 sobre seno de 30 y el G más bien se va por arriba. 2.5 por G
sobre seno de 30. Yo resuelvo esto en mi calculadora. Me dice que entre seno de 30. Mi velocidad inicial de la ciclista, o la magnitud de la velocidad inicial de la ciclista, es 7.00 metros por segundo. Y esta es la respuesta de la primera parte del ejercicio de examen. ¿Alguna duda o alguna pregunta con cómo sacamos este ejercicio? Básicamente hay dos metodologías que pueden utilizar. La primera, si ustedes se acuerdan la fórmula de la posición final en un ejercicio de parábola, o en un ejercicio de proyectil, perdón, es R igual a VI cuadrado por seno de 2 theta sobre G, lo pueden sacar de un solo. Si no se acuerdan la fórmula, tienen que sacar la fórmula para obtener el tiempo, la fórmula para obtener el tiempo en la posición de la mitad del ejercicio, o sea, la mitad del movimiento, y multiplicarlo por 2, les va a dar el tiempo que tardo en llegar al otro punto, al otro lado de la trayectoria proyectil. Ok, ¿alguna duda con esta primera parte A del ejercicio? Eso es lo que nos pregunta, ¿cuál es la rapidez mínima que debe alcanzar al borde de la rampa para llegar al otro lado? 7 metros por segundo. Dice, ¿durante cuánto tiempo estará ella en el aire? Bueno, eso es muy fácil. Sabemos que nosotros ya vimos que el tiempo, vamos a hacerlo más ordenado, esa es la parte A. La parte B nos pide el tiempo, digamos que máximo. El tiempo máximo nosotros ya lo sacamos con la fórmula anterior. El tiempo máximo es igual a 2 veces el tiempo que me tardo en llegar a la mitad del recorrido. Claramente, si tardo 1 segundo en llegar a la mitad del recorrido, va a tardar 2 segundos en llegar a la otra mitad del recorrido. Es decir, 2 veces por el tiempo que me tardo en llegar a la mitad del recorrido, que esta es la fórmula 1. VI por seno de 15. Todo esto sobre G. Es decir, T máximo va a ser igual a 2 por 7 por seno de 15. Todo esto sobre 9.81. 0.37 segundos. Y esta es la respuesta de la parte B del ejercicio de examen. Y la C, encuentra el vector de velocidad justo cuando llega al otro lado de la zanja. Muy bien. Para encontrar el vector de velocidad, tenemos que encontrar el componente en X y el componente en Y de la velocidad. Yo sé, mi componente en X de la velocidad va a ser igual a VI coseno de 15. ¿Por qué va a ser igual a esto? Pues porque la velocidad en X nunca cambia. Entonces la velocidad en X en cualquier punto va a ser igual a la misma velocidad inicial de X en cualquier punto. Quiere decir que Vx va a ser igual a 7 por coseno de 15, 6.76 metros por segundo. Y aquí es donde se vuelve interesante, la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial de Y más, o en este caso, menos la aceleración por gravedad por el tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Ya lo acabamos de sacar, 0.37 segundos. Es decir, velocidad en Y va a ser igual a VI por seno de 15
Es decir, el componente en y de esta velocidad menos g por el tiempo que tardé, 0.37 segundos. O sea, VY es igual a 7 seno de 15 menos 9.81 por 0.37. Esto es igual a menos 1.81 menos 0.81 perdón, menos 1.82 metros por segundo. Ok, y ya tengo el componente en X y tengo el componente en Y, pero el ejercicio lo que me pregunta es el vector de velocidad. Es decir, no me sirve tenerlos en componentes, tengo que tenerlos en vectores. Bueno, ok, si eso es lo que ocupo, el vector de velocidad de cualquier, el vector, perdón, mejor dicho, cualquier vector queda definido por sus componentes en X y en Y. Es decir, vamos a tener que mi componente en X, vamos a dibujarlo, mi componente en X horizontal, aquí, 6.76 en la dirección Y, o sea, la dirección X. Y mi componente en Y va a ser en vertical 1.82 hacia abajo. ¿Por qué? Porque es negativo. ¿Qué nos dice esto? Que nuestro vector de nuestro vector de velocidad va a ser este que se ve acá. Y tenemos un ángulo que más bien es un ángulo desde la horizontal hasta acá. ¿Alguna duda con esto? Esta es la última parte del ejercicio. Obtenemos el componente en X y el componente en Y de nuestra velocidad y con esos componentes podemos sacar el vector de la velocidad. ¿Cómo sacamos el vector de la velocidad? Pues el vector de velocidad, aunque sea la parte de magnitud, va a ser igual a la raíz de Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. ¿Por qué es esto? Pues por Pitágoras. Quiere decir que V es igual, como su magnitud, es igual a la raíz de 6.76 al cuadrado más 1.80 más menos 1.81 al cuadrado. Saco esto en la calculadora. Me dice que 6.76 al cuadrado más 1.81 al cuadrado. Me dice que mi velocidad es igual a 7.00 metros por segundo. ¿Tiene sentido? Pues sí, ya habíamos calculado la velocidad anteriormente. 7.7, más bien, ya hemos calculado la velocidad anteriormente, la velocidad inicial anteriormente, 7 metros por segundo. Pero casualmente, estos 7 metros por segundo, esta velocidad inicial que tuvimos cuando salimos, cuando partimos en nuestro proyectil, es exactamente la misma velocidad inicial que tenemos, pero lo que cambió fue la dirección en Y. Este VF va a ser exactamente la misma magnitud que VI, pero cambió la dirección en Y. ¿Qué nos dice eso? Bueno, ya sacamos la velocidad. ¿Qué nos falta? Sacar el ángulo θ. El ángulo θ, le ponemos θ sub f. Esto va a ser igual a la arcotangente o la tangente inversa de
del cateto opuesto sobre el adyacente, 1.82 sobre 6.76. Y como yo sé que el ángulo 1.82 está negativo, siempre tengo que poner el negativo aquí. Hago esto y obtengo que la tangente es a menos 1.82 sobre 6.76 menos 15 grados. Esto es menos 15 grados si estuviéramos midiendo este ángulo de acá. Digamos que desde la horizontal hacia abajo en sentido de las manecillas del reloj. Nosotros medimos el ángulo desde la horizontal en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en lugar de ser 15, ¿cuánto es el ángulo que debería poner? En lugar de ser menos 15, ¿cuál es el ángulo correcto que yo tengo que poner aquí? Muchachos. Bueno, el ángulo correcto que vamos a poner es, bueno, la velocidad va a ser 7.00 metros por segundo en dirección de 345 grados. ¿De dónde salió este 345 grados? Pues 345 grados es lo que me queda, es lo que sale si yo le resto a 360 grados 15. Es decir, la tangente de 345 es igual a la tangente de menos 15. ¿Por qué? Porque estamos en un círculo y son ángulos que si lo saco en el positivo o en el negativo, este ángulo siempre va a ser igual. 345 grados es igual a decir menos 15. Y ahí quedó. Ese es el ejercicio del examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre cómo resolvimos este ejercicio de examen? Profe, nada más una pregunta. Dígame. En la fórmula de VY, ¿Correcto? el menos que está antes de la gravedad es un menos de fórmula o que está utilizando la gravedad, digamos, en negativo. Ok, sí, eso es de que estamos utilizando la gravedad en negativo. La fórmula original de este es, de hecho, vamos a ver cómo aparece en el formulario oficial del curso. La fórmula que nos interesa es esta. ¿Ven? La velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más velocidad inicial. Es decir, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más a por t. Yo sé que mi a es menos g, no por fórmula, sino por el ejercicio, porque siempre mi aceleración en vertical va a ser la aceleración de gravedad de la Tierra. Entonces, por eso fue que yo escribí que VF es igual a VI menos GT. Es que me adelanté un paso, pero buena observación. La fórmula en realidad es VI más AT. Yo escribí de una vez VI menos GT, reemplazando la A con el G. Pero buena observación. Ok, profe, perfecto, pura vida. Claro, claro. Entonces sí, muchachos. Aquí, volviendo a lo que hicimos en el ejercicio, obtuvimos la rapidez mínima que sacó la muchacha, la ciclista, para poder superar la zanja. Esa rapidez mínima son 7 metros por segundo. El tiempo que ella estuvo en el aire, ya lo sacamos, son 0.37 segundos. Y también obtuvimos el vector de velocidad cuando ella toca el piso nuevamente. Que por simetría, este componente de velocidad es exactamente el mismo, pero en lugar de ir apuntando hacia arriba, está apuntando hacia abajo. ¿Ok? Porque vieron aquí la magnitud de la velocidad
en el punto inicial es igual a la magnitud de la velocidad en el punto final. Lo que cambió fue que en lugar de subir, la muchacha ahora está bajando. Y eso fue el ejercicio de examen. Bueno, uno de los ejercicios de examen que ustedes tienen disponibles en mediación virtual. Y con esto concluimos la práctica del día de hoy. Bueno, a partir de esto, yo voy a copiar estos ejercicios que hicimos el día de hoy y voy a pegarlos en mediación virtual. Voy a pegar el OneNote en mediación virtual y también voy a pegar la grabación en mediación virtual. Bueno, en YouTube, para que lo puedan revisar si quieren regresar si quieren regresar a los ejercicios que hicimos. Fuera de eso, creo que sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, nunca duden en escribirme en Telegram o en el foro de mediación virtual. Pero por el día de hoy creo que estaríamos listos para cerrar. ¿Algún comentario final, compañeros? ¿Algo que quisieran